Pues ante todo, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo viernes y compartir esta tarde con todos nosotros. Bueno, luego se va a acercar él mucho más cuando hable de lo que tiene que hablar, ¿eh? Bueno, el viaje del héroe. ¿Qué nos sugiere este título? ¿Vamos a hacer una excursión esta tarde? Más o menos, ¿eh? Bueno, ya conocéis a Miguel Ángel Ruiz. Él es ingeniero de telecomunicaciones, trabaja en el aeropuerto de Santander, ¿no es así? Y el estar aquí esta tarde pues es una deferencia que ha tenido con nosotros de venir expresamente a compartir este día, esta tarde, de traernos su conocimiento, que siempre es un conocimiento muy amplio y al tiempo muy profundo, y sobre todo por darnos una serie de indicaciones que cada uno de nosotros libremente en este camino del héroe puede realizar o no puede realizar. Ya sabemos que el futuro de cada uno de nosotros, nuestro progreso espiritual depende de lo que cada uno hagamos, que nadie nos va a hacer nada, que aquellas pruebas que tenemos que realizar las vamos a realizar cada uno individualmente. Ahora bien, también sabemos que tenemos a nuestro lado espíritus bondadosos, espíritus amigos, familiares, que siempre nos intuyen, que siempre nos orientan para que esas pruebas que tenemos que ir superando en el día a día, prácticamente, pues podamos alcanzar su meta. Miguel Ángel, como siempre, te agradecemos que estés aquí. Es un placer para nosotros, de verdad que tú bien lo sabes, lo que te queremos y te admiramos, y te vamos a recibir con un aplauso porque otra cosa no te podemos dar. Sin duda el placer es mío. Considero un honor que me invitéis aquí a dar una charla con vosotros. Agradezco profundamente a cada persona que viene aquí a sentarse y a oírme durante una hora. Hay que tener cierto valor, la verdad, y sobre todo agradeceros que me sigáis invitando, a pesar de que ya no es la primera vez, con lo cual, si queréis seguir repitiendo, claro, pues yo estoy completamente agradecido y muy contento de tener un auditorio tan interesado. Si me conocéis un poco, sabéis que más o menos, bueno, aquí ya he venido más veces y la mayoría de las veces hablo de conspiraciones. De hecho, tengo un amigo que dice que cada vez que doy una conferencia me cargo el mundo de alguna de las maneras, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar de conspiraciones, hoy vamos a hablar de un tema mucho más positivo, mucho más amable, según se mire también, y es una charla que sinceramente no sé cómo introducirla. Porque supongo que todos habéis oído hablar del arquetipo del héroe, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de Star Wars, lo siento, a lo mejor media sala sale ahora, pero vamos a hacer, digamos, a partir del trabajo de Joseph Campbell y a partir de lo que era realmente la base del camino del héroe, os voy a hacer una introducción y luego una serie de reflexiones basándonos en una hipótesis que yo creo que darían lugar a una perspectiva muy, muy, muy interesante de lo que puede ser el mundo, de por qué quizás nosotros estamos aquí, y trataré de hacerlo con una perspectiva no solamente del creyente, sino también del no creyente, hasta tal punto que si esa tesis, esa hipótesis se confirma, podríamos poner quizás la primera piedra de lo que sería una formulación científica desde las ciencias sociales, desde la antropología en este caso, de lo que podrían ser las religiones, ¿no? O de lo que puede ser la religión o el contacto del hombre con Dios. Es un tema un tanto complejo de introducir, pero una vez que lleguemos a ello y os cuento la hipótesis y todo, veréis que es algo que en el fondo es algo que para nada os es extraño, no es ajeno y de hecho es algo que podréis reconocer incluso en vuestra propia vida, ¿no? El monomito. ¿Qué es el monomito? El monomito viene a ser
un gran descubrimiento, por lo menos lo ha sido este año para mí. Tengo que agradecer a Iker Jiménez, que dedicó un programa de su universo Iker a esto y me abrió de alguna manera a la puerta del arcano. Y todo esto está basado en los trabajos de Joseph Campbell, un mitólogo, escritor, profesor estadounidense, etcétera, etcétera, conocido por su trabajo de la mitología y las religiones comparadas. Hubo una época, en el siglo ya pasado, que empezaron un poco antes, pero hubo una serie de académicos, especialmente en el tema de antropología, que empezaron a comparar los mitos de las religiones fundamentales, pero también las leyendas bueno, pues a lo mejor de grupos indígenas o de los indios de América, de Norteamérica, de África, etcétera, etcétera. Hicieron, digamos, como un gran mapa de toda la creencia de los seres humanos en lo que era el folclore antiguo. Es decir, lo que hicieron fue como, por un lado, un mapa global de todo el mundo y a través del tiempo. Es verdad que las religiones y los mitos evolucionan, pero fueron llegando a una conclusión que a mí me parece estremecedora. Y era que en todo tiempo, todo lugar, en todas las culturas humanas, hay un esquema, un prototipo que se repite una y otra vez. Este libro, que es en el que yo he basado el trabajo de hoy, para cimentarlo, es un libro escrito en 1949 y que se llama El héroe de las mil caras. Y en este libro Campbell es donde hace una contribución para mí excelente e importantísima al conocimiento humano, que es detectar, digamos, y sintetizar sobre todo este patrón común que tiene no solamente las religiones y la mitología o las leyendas de todo, como digo, de cualquier cultura humana durante todos los tiempos, es decir, es un verdadero arquetipo, sino que además este monomito, este arquetipo, lo encontramos también en los sueños y en el psicoanálisis, es decir, sería una de las piedras angular de la estructura psíquica humana. Es, de alguna manera, un patrón con el cual los hombres usamos o producimos lo que son la producción de significados culturales, a las cosas a las que les damos valor, el conocimiento de lo sagrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, y realmente tiene un valor tremendo, es decir, han encontrado un poco una estructura base de lo que es la formulación de significado del ser humano. Con eso se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas, y va a ser mi hipótesis, entonces cuando decía que lo de hoy quiero que lo toméis como un cuento, pero a partir de una hipótesis. ¿Qué pasaría si en el fondo, y esta es la hipótesis, qué pasaría si en el fondo esa estructura psíquica que se repite en todas las culturas, leyendas, mitologías, etcétera, fuera la manera de la que Dios habla al ser humano? Pensad que, por ejemplo, muchas de las religiones, por ejemplo, tenemos las tres grandes religiones del libro, ¿no? El Islam, el cristianismo, el judaísmo, que habla de revelación, de lo que ahora llamaremos como un poco conocimiento canalizado, etcétera. Hay muchas maneras, un poco del cual el hombre se ha relacionado con Dios. Pero vamos a suponer la hipótesis que digo, que toda esta estructura común, que en el fondo es que durante toda la cultura generada por el hombre, a lo largo de toda la historia, fuera la manera que Dios se comunica con el hombre. Y una y otra vez, a lo largo de los siglos, a lo largo de las culturas, de los movimientos, de los tiempos y de los diferentes pueblos, vestidos bajo mil ropajes, eso es cierto, pero en el fondo siempre hemos estado recibiendo un único mensaje de Dios, es decir, eternamente una cosa que, si bien cambia de ropaje, cambia un poquito a lo mejor de contexto, se viste también de la cultura dominante, de los valores, etcétera, pero esencialmente es la misma historia. A mí me parece un conocimiento tremendo y bueno, esto es el monomito, lo que he explicado. Ahora es que yo tengo aquí otro. Y bueno, básicamente lo que decía, que en el fondo tenemos lo que son, hablaba de la estructura arquetípica universal de la mente, y es una cosa que se conoce bien en otras religiones, ¿no? Por ejemplo, quiero decir que el ser humano, simplemente por ser hombre, comparte unos símbolos básicos de su psíquicos, que de alguna manera se repiten siempre, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en la religión, en la cultura griega, Cronos,
que es un Dios que devora a sus hijos, porque es el tiempo. Nosotros nacemos y es el tiempo de alguna manera que nos va a matar. El ego nuestro narciso, etcétera, etcétera. Son determinados elementos, Afrodita, el amor, el enamoramiento, la fertilidad. Son elementos que vamos a encontrar siempre. Son eternos, imperecederos. Lo podremos vestir de miles de maneras. Quizás la fecundidad ahora, y especialmente desde que fue la revolución sexual con el tema de la píldora, podrán haber modificado. Hay miles de ropajes, pero los conceptos, los fondos son eternos, impermanentes. Y es un poco ese acceso, como si nosotros tuviéramos en la psiquis ese mundo de platónico de las ideas, donde todo era de alguna manera inmutable, ¿no? Eso es de lo que vamos a hablar ahí, porque hay un símbolo que se repite eternamente en todos sitios, ¿no? Por ejemplo, esto de los mandalas y los juegos, hay determinados elementos que también son bastante curiosos, y es como los niños de todas las culturas, especialmente entre los 0 y los 5 años, imitan los mismos juegos. De hecho, por ejemplo, los críos estos que se ponen a dar vueltas, etcétera, etcétera, que también son elementos que se copian, de la magia, etcétera, etcétera, son de alguna manera expresiones naturales o instantáneas del ser humano, pero que se repiten siempre, ¿no? De hecho, Jung decía que el mandala, que está orientado sobre el centro psicológico del alma, de la psiquis, y es una forma de organización, ¿no? Entonces, es curioso que al final todo este tipo de expresiones las encontramos, como digo, en todas las culturas. Y al final, esta introducción era para haber pretendido generar un poco de intriga en vosotros, que cuál sería ese mensaje eterno que a lo largo del tiempo, culturas, etcétera, Dios incesantemente nos sigue, es un mensaje que nos sigue hablando de una otra vez a partir de nosotros mismos. ¿Cuál sería ese mensaje? Y ese mensaje no es otra cosa que la formulación de la crisis. Ese mensaje que siempre se repite, ese mensaje que de alguna manera cada ser humano que ha nacido desde el inicio de la Tierra ha recibido, ya pudiera ser a través de su psiquis, sueños, etcétera, en el fondo es la radiografía de lo que es una crisis vital, aquello que todos hemos vivido de alguna manera, que somos gente, pues tenemos una vida normal, de pronto algo se abre en nosotros y a partir de ahí pasamos un proceso de transformación que va a hacer que no seamos jamás otra vez la misma persona, y que es por otro lado, es un viaje que va a exigir del individuo un renacer, un fortalecimiento importante y desde luego ciertas dosis de sufrimiento. Claro, puede ser no muy halagüeño que el mensaje fundamental de Dios para la humanidad sea una cosa que lo vemos como una crisis vital, como una crisis personal, que es algo que especialmente el ser humano es algo que no nos gusta vivir. Sin embargo, este elemento, cuando lo iremos analizando convenientemente, veremos que es un tema tremendamente fecundo, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy es lo que en el esoterismo siempre se ha hablado, que es mirar detrás el velo de Isis o de Maya, es decir, tratar de mirar cuál es el orden que tiene el mundo y tratar un poco de dejar de lado pues el aparente caos del mundo, es decir, sería un poco de ver por qué estamos aquí. ¿Qué quiere Dios decirnos con ese sentido? Sí, como digo, efectivamente se cumple la hipótesis de que el monomito es Dios hablando al hombre, y de alguna manera vamos a hacer lo que ha pretendido el esoterismo de todo tiempo, que es rasgar el velo de la realidad y ver qué hay más allá. Vale, aquí hay una frase que introduce al libro de Joseph Campbell y que a mí me parece brutal, y es una frase de Sigmund Freud, ¿no? Y él dice que las verdades contenidas en las doctrinas religiosas aparecen tan deformadas y tan sistemáticamente disfrazadas que la inmensa mayoría de los hombres no pueden reconocerlas como tales. Digamos, esa es la gran aportación que hace Joseph Campbell y toda esa generación de antropólogos. Rescatar desde el psicoanálisis, porque de hecho en el libro de Joseph Campbell lo que se ve es la estructura del mito desde el psicoanálisis y rescatar esa esencia que tiene en común. Joseph Campbell dice que evidentemente hay muchas diferencias entre diferentes religiones, culturas, mitologías y leyendas,
pero que abrumadoramente las similitudes eran más, y eran más desde el psicoanálisis, porque si no lo que veríamos es digamos, una pléyade de miles de leyendas diferentes, de dioses distintos, etcétera, etcétera, como si Dios fuera constantemente inventando nuevos personajes, que en el fondo de todo siempre está, como digo, la misma historia, ¿no? Y luego aquí hay otra frase para introducirlo, que es otra aportación de Jung, ¿no?, del famoso psiquiatra, que decía que la función de la mayor parte de las iglesias establecidas es la de proteger al público de una experiencia directa con Dios. ¿Esto qué significa? Que realmente el monomito, en este sentido, es algo puramente existencial, es algo más que un símbolo, sería la formulación de una transformación, tan alejada de lo que suelen ser, por ejemplo, la letra en lo que son las religiones, digamos, de culto, ¿no? Muchas veces parece que la revelación termina con un punto final en la Biblia, en el Apocalipsis de San Juan, y desde entonces no se ha vuelto a cambiar una letra. Esto, sin embargo, es totalmente lo contrario. De hecho, los alquimistas decían que la letra mata y el espíritu vivifica. Y esa es, de alguna manera, ese carácter experiencial es, de alguna manera, el viaje del héroe. Y el viaje del héroe, al final, viene a ser, como decía, la radiografía de una crisis. Es decir, nosotros tenemos una vida más o menos normal, una comodidad aparente, y de pronto algo ocurre. Pero ocurre algo, ojo, y esto es súper importante, que no viene del individuo, viene de afuera. La crisis, de alguna manera, la dictaría el universo, el mundo, Dios, la sincronicidad, lo que queráis, pero es algo externo. Tú estás tan tranquilo en tu silla, eres una persona más o menos feliz, hasta que de pronto algo pasa y de pronto está la caída. De pronto, unos días, unos meses después, estás en una crisis, tu equilibrio se ha roto, tienes que afrontar la situación en lo que sería... Esto es el... Bueno, no sé qué... Vale, no, el anterior. Y se me ha roto. ¿Y quieres hacia atrás? No, ese es el siguiente. Vale. Vale, y al final entonces es un poco. Y luego, pues poco a poco, la batalla va subiendo hasta que haces ese resurgimiento. Esta es una manera de expresarlo, que parece pues lo típico que decimos que en castellano, he tenido un bache. Parece que he tenido una caidita aquí, está en forma de bache, pero realmente, bueno, aquí también es eso, hay miles de formulaciones de lo mismo. La partida, si queremos usar un poco la terminología cristiana mística de la noche oscura, estilo de la noche oscura del alma, la iniciación, etcétera, habría, digamos, muchas posibles radiografías de lo que es lo mismo. Nosotros vamos, si preferís, vamos a usar el círculo para ello, porque yo creo que es más exacto, ¿no? Porque de alguna manera el final volvería a ser una partida en lo que es un universo que es cíclico en todas sus manifestaciones, ¿no? Entonces, este diagrama que veis aquí es realmente, si cogéis el libro de Campbell, es el índice, porque es un recorrido por esa rueda de la vida. De hecho, es un poquito lo mismo del tarot, que es la rota invertido, que es básicamente una curva vital en el que acumulamos experiencias. Del tema de Campbell, pues hay varias formulaciones, porque como digo es un tanto... O sea, esto lo puedes complicar al máximo, porque como digo es un poco la síntesis de miles de culturas. Esta es básicamente la de Campbell, y luego hay otra que es un poquito más simplificada, que es la que ha adoptado el cine, porque esta es el esquema que, por otro lado, se repite en todas las grandes historias de la humanidad, es decir, las grandes epopeyas, de hecho en el cine, evidentemente, y no es casualidad que el cine, el gran cine de Hollywood y tal, haya adoptado este esquema. Ha adoptado este esquema por lo mismo, porque resuena tremendamente bien con nuestra psique, porque de alguna manera es la estructura que nosotros tenemos, y porque cuando tú montas una historia así, te sale una historia cojonuda. Y es un éxito. Y cuando le quitas alguno de los elementos que rompen la rueda, al telespectador le falta algo, porque de alguna manera en nosotros resuena esa vuelta completa a la existencia en la cual hemos aprendido algo. Entonces, yo voy a seguir un poco más
por cuestión de tiempo lo que va a ser la rueda del cine, un poco simplificada, aunque iré haciendo comentarios un poco del tema de la espiritualidad. Y como digo, esta historia la conocéis mejor que yo. La habéis visto en miles de películas. Está en Los 10 Mandamientos, en El Puente de Río Quay, Ben-Hur, Espartaco, etcétera, etcétera, La Guerra de las Galaxias, y podréis estar diciendo películas que seguramente yo no he visto mucho rato. Es la misma historia que ya conocéis, y además empieza también con otro símbolo que ya conocéis, que es la primera carta del tarot. Esta carta es un símbolo. Esta carta, que es el loco, que es el cero, por así decirlo, o una carta que quizás no tenga número en el tarot, y quizás un poco por eso adrede, daros cuenta que es una persona que está enfrente de un abismo y que además está mirando al cielo, y encima parece que está un poco como jugueteando con un perro. Esto es lo que nosotros en el castellano vulgar diríamos que este chico está a por uvas, pero es ese estar a por uvas en el que todos estamos en nuestra vida. O sea, es ese estado en el que tú eres vamos a decir medianamente feliz, no te complicas muchas cosas, pero veis que este chico está a un paso de la desgracia, aunque la figura no lo refleja todavía. Hay un peligro inadvertido en la foto solo si tú te quieres dar cuenta, porque si no simplemente parece alguien que está disfrutando con su flor en la mano, pero un instante después viene el precipicio y viene lo que antes llamábamos la caída. Y la caída, en el fondo, hablábamos de que todas las historias son la misma. El loco era uno de los arcanos del tarot, y esto, en el fondo, lo comparo con el árbol de la vida, etcétera, porque al final, en esta estructura de lo que vamos a hablar del viaje del héroe, por otro lado están todas las historias, igual que en el tarot está la totalidad de las experiencias humanas, es decir, son símbolos que se pueden proyectar hacia cualquier vivencia. Y en el fondo, todos estamos viviendo la misma historia una y otra vez, que puede ser ese desarrollo del alma, pero cada uno lo vive de una manera completamente distinta. Por eso, en el fondo, podemos hacer tantas películas y tantas leyendas bajo la misma estructura sin repetir historias, aunque en el fondo todo sea un poco lo mismo. Luego veremos, y eso ya es la última parte, de por qué de alguna manera existiría esa estructura y por qué, si se cumple la hipótesis, Dios nos hablaría a través de este mensaje, ¿no? Entonces, aquí tenemos Vale, habíamos dicho que el primero era estabas bien, y la llamada a la aventura diríamos que sería la primera... El primer punto de la historia, serían los primeros minutos de la película, y es de alguna manera una persona que algo sucede en su vida que trastorna el equilibrio que tenía, ¿no? Es algo que puede perturbar la vida cotidiana del héroe, y además puede empezar de una manera muy sencilla. Si me permitís, por ejemplo, que use el ejemplo de Mahatma Gandhi, no sé si conocéis la historia. Mahatma Gandhi era una persona, era indio, acomodado, vivía bastante bien, era abogado, había estudiado, algo bastante raro para la India. Y una vez, me parece en Sudáfrica, simplemente le dijeron que se bajara del tren por no ser blanco. Aquello a Gandhi realmente no es que no le pegaron, no le hicieron nada, solamente le bajaron del tren. Pero le bajaron del tren porque no tenía la piel blanca. Y aquello fue, de alguna manera, una ruptura que acabaría con la liberación de la India por parte del Imperio Británico. Pero fue una cosa cotidiana, pequeña, incluso, que de alguna manera desgarró su vida, ¿no? Y aquí, he contado lo de Gandhi, pero bueno, puede ser un pequeño problema o puede ser algo que surge, ¿no? Hay veces que a lo mejor es un accidente, una ruptura familiar, un divorcio, pero otras veces pues a lo mejor es simplemente una decisión de que tú quieres cambiar tu vida, o que haces algo tonto y te empiezas a meter en unos problemas crecientes que te van a exigir de ti, ¿no? Luego, aquí hay una cosa súper curiosa, que además está en todas las mitologías, y es el rechazo de la llamada. Es que en algún momento de la vida nosotros tengamos miedo de vivir nuestro destino, que el curso que tornan las cosas nos dé miedo y digan: yo realmente no quiero vivir esto, realmente no quiero esa llamada. O sea, es algo debe ser tan común. Pero por otro lado es algo tan marcado que además es un paso clave en Campbell y un paso clave en todas las mitologías. Hay un punto también de decisión, que supongo que en ese sentido también es un poco el punto no invasivo
bueno, vamos a decir no invasivo de la vida, del universo o de Dios, en el sentido de que tú quieres vivir tú quieres vivir o no la aventura. Es verdad que tú te puedes negar, te puedes negar toda la vida, o incluso te puedes negar varias vidas, pero también es verdad que muchas veces nos ponen en unas tesituras sin preguntarnos bastante tal. Pero bueno, lo curioso es que en el fondo esta es una de las fases, el rechazo de la llamada. Alguien que está tentado, una parte de sí quiere la aventura, otra tiene miedo, y hay gente que se planta y dice no voy. Y en el momento que dicen no voy, se acabó la aventura. Y se acabó la aventura, como veis, en el segundo paso de ello. Realmente no contesto a esta llamada, ¿no? Y bueno, por ejemplo, este caso se cuenta no sé si habéis leído El alquimista de Paulo Coelho, que también va dejando pasar las llamadas, las señales, le van llamando y él tiene una vida cómoda, no quiere partir al desierto. Al final, como digo, es una cosa en la que todas las historias tienen ese punto de que antes de que vengan las curvas, decir, ¿te quieres bajar? Y es curioso que esté ahí, ¿no? Porque podría ser un círculo como tal sin considerar esta llamada. Luego está lo que es el encuentro con el maestro. Es una persona cuando ya ha tomado conciencia, sabe que se está metiendo en algo y de pronto encuentra a alguien que le ayuda. Pero aquí hay un tema muy curioso, y es que, como digo, el problema no es iniciativa humana, es decir, no es algo que tú decides para tu vida. Tú puedes emprender muchas acciones, muchas cosas, muchos proyectos, pero si ese problema es de alguna manera impuesto por el universo, por Dios, te va a ofrecer una ayuda. Te va a ofrecer una ayuda porque además tú en tu estado natural no serías capaz de cumplir la misión sin él. Es decir, esto exige una transformación de ti, un aprendizaje previo, y puesto que eso de alguna manera te viene impuesto, al mismo tiempo que te dan el problema, te dan no la solución, pero sí el maestro, te dan una ayuda. En muchas películas, pues bueno, no sé, aquí hablan de Star Wars, que corresponde a Obi-Wan Kenobi. En Matrix, cuando el hombre entra, pues al final le dan una ayuda, Morfeo le empieza a explicar dónde se está metiendo. Para las películas es un momento perfecto para que a ti te empiecen a contar cómo es el mundo en el que se está metiendo, pero en la realidad también es un poco el momento en el que tú empiezas a tomar conciencia de cómo es la aventura en la que tú te vas a meter. Y en la cual, pues no sé, suponte de que son, digamos, los primeros pasos del aprendizaje vital de la nueva condición, porque hemos dicho que eso era una caída. Imagínate que de alguna manera, pues no sé, quedas viudo. De pronto tienes que aprender a vivir cosas, porque tú ya no tienes a tu pareja al lado, y viene ahí alguien que te echa una mano y te dice, bueno, tienes muchas opciones, puedes hacer esto. Digamos, es el primer paso de aprendizaje, que es una ayuda, y en el cual, en el fondo, luego has de responder, ¿no? Esta es un poco el viaje del héroe, así, como digo, más cinematográfico, pero hay una cosa que es también tremendamente simbólica en esta parte, y es que si veis, pues habéis visto la llamada a la aventura, el rechazo de la llamada, el encuentro con el ayudante y tal, pero hay una cosa que es simbólica en la mayoría de los casos. En muchas mitologías se ve de una manera como más simbólica, pero al mismo tiempo tiene un tremendo significado. Y es que en el momento en el que tú empiezas la llamada, abandonas el mundo ordinario. El tiempo de lo que sería como un poco volver a la cueva, al interior de la tierra, incluso si queréis esa matriz, ¿no? Ese útero, es otro mundo. Y ahí las reglas digamos, del mundo ordinario, del mundo físico, dejan de funcionar. Y dejan de funcionar porque en el fondo eso está empezando a ocurrir a la vez en el mundo del espíritu. Y hay determinadas cosas que dejan de funcionar. Por ejemplo, Campbell contaba un caso de una princesa que convencía a una rana para que le rescatara un anillo de un lago. Bueno, es el típico cuento de niños, pero Campbell explica que en el momento en el que empieza el mundo simbólico es porque ella coge el anillo, o sea, digamos, suelta el anillo, lo va a coger con la otra mano y el anillo le traspasa la mano. Eso sería imposible en el mundo físico. De alguna manera son estas pequeñas cosas que hay en todas las historias que te empiezan a decir que la realidad tal como tú la conocías ya está dejando de estar presente, porque estás empezando, de pronto hay una fuerza que es el tema del mundo del espíritu, digamos, si queréis un poco por la divinidad, etcétera, y como digo, las cosas ya no es tu mundo físico, algo
ha cambiado. Entonces, digamos aquí en el paso 5 sería los guardianes. Tú de alguna manera también tienes que probar que puedes entrar a ese mundo. Que es el mundo, por otro lado, que simboliza el útero, que es como si volviéramos a nacer y tenemos que otra vez que entrar un poco a la frescura de la muerte o de la vida, según se mire, ¿no? Y, como bueno, he dicho, marca la división, etcétera, etcétera. Es un cierto punto de no retorno. Una vez que entras en el mundo, una vez que has probado que realmente quieres ir para allá, hay como, muchas veces simbólicamente hay una especie de guardián, alguien que te hace una pregunta, alguien que te vuelve a preguntar, ¿estás seguro?, etcétera. Aquí ya normalmente el héroe está más envalentonado y entra. Y a partir de que entra, esto también muchas veces simbólicamente es un viaje. Tú te has ido, de pronto estás en el extranjero, de pronto estás viviendo una expedición, etcétera. Ya lo importante es que a partir en el momento que estás en el mundo ese, ya no estás en casa. Las reglas son diferentes, ahí no tienes la comodidad y es literalmente un viaje, tanto a través del espíritu o físico en muchos casos. Lo que pasa que bueno, se suele simbolizar, como digo, con un viaje físico, ¿no? Y también, por ejemplo, yo contaba también el caso de cuando alguien de alguna manera empieza a ayudar un poco a ese cambio de vida, ¿no? Yo contaba el caso de que puede ser sentarse a estudiar unas oposiciones, pero digamos que en el momento en el que entras al mundo ya hay un cambio de vida de lo que era al principio. Tú empiezas de alguna manera a caminar. Y el siguiente paso, que es el típico de todas las películas, que el tío pues se pone en marcha y empiezan a salirle pruebas, empiezan a salirle enemigos, la gente se percibe un poco de él y empieza un poco la aventura, ¿no? Es el corazón de la historia, donde se van a conocer aliados, etcétera, etcétera, ¿no? Él de pronto pues ya está en funcionamiento, ya tiene una misión, ya tiene algo que hacer y de pronto pues tiene nuevos amigos que ha adquirido por esa lucha, por ese cambio que tenía, y luego también tiene nuevos enemigos porque es un poco cuando empiezan ya, como veríamos en las pelis, esa lucha entre el bien y el mal. En las películas son los buenos y los malos, pero ya hay una conflictividad importante y esa conflictividad, esas pruebas son crecientes hasta que llegamos un poco al acercamiento de la cueva secreta, ¿no? Que sería para el héroe el mayor reto de la historia. En todas las películas, y especialmente las americanas, que muchas veces tienen esto casi pétreamente esculpido, es la gran prueba que tiene que hacer. Puede ser, no sé, el partido de fútbol que se ha estado preparando. En Karate Kid es la lucha contra su rival, etcétera. Pero es, digamos, una ordalía, un punto en el que ellos tienen que probar que todo lo que han aprendido después de la caída funciona, que lo han interiorizado. Y aquí, digamos, es la primera prueba en el que el héroe ya empieza a dar unos símbolos evidentes de que no es la misma persona que salió de su mundo cotidiano, ¿no? Y curiosamente, bueno, pues muchas veces en esta misma prueba, a veces en algunas películas se fracasa, pero se fracasa con la posibilidad de que se vuelva a levantar y lo intente. Es una medición de fuerzas y en caso de que más o menos tenga éxito, suele haber otra fase que más adelante, porque es como si fuera una primera prueba y luego hay otra más, que es ese todo o nada. Es, si sucumbes estás perdido y todo tu viaje no ha valido para nada, ¿no? La prueba definitiva donde el héroe triunfa o fracasa definitivamente. Y digamos que por una parte también es el punto donde la persona que entró en el mundo espiritual muere, donde, digamos, de aquí ya se transforma por la victoria que ha aprendido, y esa victoria solo la consigue si él se ha transformado y si él ha aprendido, digamos, las grandes lecciones que de alguna manera el universo tenía para él. De hecho, bueno, aquí tengo la frase esa de has llegado aquí para morir, que es un poco como en todas las pelis, cuando al final, que ya parece que ha pasado todo y llega un momento que dice, joder, pues si muere ahora es como todo lo que ha hecho no sirve para nada, ¿no? Es ese gran momento oscuro, es, digamos, la gran crisis. Y después de esa crisis hay una recompensa, siempre la hay. Puede ser la chica, puede ser el cáliz del santo grial que lo ha robado, puede ser un don que ha adquirido, etcétera, ¿no? Es, de alguna manera,
que simbólicamente es el regalo de conocimiento o el regalo que la divinidad hace al héroe porque ha obtenido lo que quería. Es pues sí, una recompensa por sus esfuerzos, ¿no? Puedes haber sobrevivido a la muerte, etcétera, etcétera. Y aquí hay un punto curioso. De hecho, cuando estoy diciendo las cosas, seguro que de las películas y tal, todo estáis como diciendo, si es que estás diciendo cosas que ya sé, todo eso lo he visto 1000 veces. Sí, pero hay particularidades, ¿no? Y es que, por ejemplo, en algunos temas de la mitología, el héroe llega hasta ese punto, tiene la recompensa y de pronto dice, bueno, me quiero quedar aquí, o sea, estoy bien, he tenido éxito. Error. No te puedes quedar dentro del mundo. Y no te puedes quedar dentro del mundo también por una razón. Porque esa lucha que no era tuya, que te la propuso el universo, era para que tú lo hagas en beneficio de toda la humanidad. Entonces tú has de salir de ese mundo, has de decir, vale, tengo mi recompensa, pero tengo que marchar y tengo que salir del mundo. Y si no lo haces, de alguna manera, ese gran regalo, ese elixir, esa gota dorada o esa perla dorada que te brinda el universo, de alguna manera irá perdiendo su esencia o incluso te hará daño. Has de volver a salir del mundo para reintegrar lo que aprendiste en el mundo espiritual al resto de la humanidad. Y ese es un punto muy importante que sí que va teniendo una serie de moralejas, que no es solamente una crisis vital, es una crisis vital en el cual el individuo abandona el mundo ordinario, se sumerge en el mundo espiritual, aprende una cosa pero la tiene que llevar de vuelta en un ciclo. Si se la queda para él, eso le acabará pudriendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El camino de vuelta. Y en el camino de vuelta pasa lo de siempre. Generalmente el lado malo entiende que le han robado algo, el grial, etcétera, y le persigue. Y le persigue hasta la salida del mundo espiritual, del mundo físico, o de la caverna, o como lo queréis llamar, ¿no? Y este es ese momento épico de estilo Indiana Jones, que está abandonando la cueva y que a dos se está cayendo todos los puentes, todas las piedras, y que si el hombre 1 metro antes no abandona la cueva, muere y nada ha valido la pena. Todas las películas tienen ese momento como más épico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero exactamente, aquí hay un tema en el cual todo no está en casa y todo puede frustrarse totalmente. Realmente ha de abandonar la cueva, ha de abandonar el útero y ha de salir. Y al salir tienes un poco pues esa resurrección, ¿no? Ese clima, esa vuelta, que es el último encuentro con la muerte. Aquí tenéis el punto ese que decía que puede morir o no y tal, y que al final es como si fuera una segunda ordalía en el cual hay como la lucha final contra el malo, siempre, que ya es como, y muchas veces uno sabe qué película, o sea, en el momento que está de la película, por más o menos lo que queda, es decir, todavía le queda pasar una prueba, todavía le queda pasar la prueba final. Y esta prueba es quizás más a muerte que la que hubo en la parte de abajo del héroe, ¿no? Y aquí es una resurrección, porque aquí vuelve a probarlo, es un sí, pero todavía es el más difícil todavía. Y haciendo esto, pues digamos que de alguna manera es como si se graduara, como si cerrara, no todavía, pero como si cerrara el círculo, y es cuando de alguna manera ya ni siquiera es la persona que tuvo la primera victoria en el mundo, sino que ahora tiene esa lucha, pero la ha integrado todavía más y la ha madurado. Entonces alguien que ya tiene experiencia, seguridad en mismo, sabiduría, pero tiene una cosa importante, que es lo que he dicho ahí, esa experiencia, o el conocimiento si queréis, la sabiduría, que ahora está solidificado, preparado para que lo pueda entregar. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El retorno con el elixir. Y el retorno del elixir ha de hacerse siempre en beneficio de toda la comunidad. Es decir, esto que él vuelve, de alguna manera puede ser conocimiento, un grial, puede ser un mensaje, una cura contra el cáncer que ha robado de algún sitio, etcétera. Él ha de compartir todo eso con el resto de la totalidad de pueden ser sus vecinos, toda la humanidad, puede ser su familia o puede ser su barrio, pero su gran conquista ha de compartirla. Si se queda con ella, pues de alguna manera también le acaba pudriendo, ¿no? Porque ha de entregarla.
Porque en el fondo lo que está pasando con el héroe es que acaba siendo una especie de instrumento de la divinidad para ir perfeccionando la humanidad en un círculo. Entonces por eso él no se puede quedar con ello, porque ha de entregarlo. De la misma manera que cuando conseguía la misma ordalía, él podía tratar de salir del mundo sin vencer la segunda prueba. Si el héroe, por lo que sea, vuelve del mundo antes de haber superado la segunda ordalía, lo que es la comunidad le rechaza. Le ve como un impostor, le ve como un falso héroe, le ve como un falso profeta. En cambio, si él consigue la culminación de ese elixir y vuelve al mundo, entonces, de alguna manera, eso que entrega, además, él acaba siendo, de alguna manera, un modelo para la sociedad a la cual reintegra ese conocimiento, ese elixir, ¿no? Entonces el resto de la gente pues le quiere mucho, le ve como un héroe, le recibe entre aplausos, etcétera, etcétera, pero porque trae de alguna manera, es un poco el mito este de ¿quién era el que robó el fuego a los dioses? Pues al final es esa chispa divina que la reintegra, ¿no? Pero cuando él lo hace, cuando tiene éxito, no es un éxito solo personal, aunque lo haya logrado él, sino que toda la comunidad se ve beneficiada porque ven en él un modelo de cómo han de ser sus vidas, ¿no? Y esa básicamente es la historia. Esta es una síntesis rapidísima del gran monomito de Campbell, de la estructura básica que está, como digo, en todas nuestras religiones, en todas nuestras leyendas. Y tenía, como digo, una especie de miradas un poco espirituales que ya he ido dando algunas pinceladas y, sin embargo, esto, lo que he contado es lo de Campbell, pero yo creo que este modelo, y como decía, nos basábamos en la hipótesis de si el monomito era la manera que la divinidad o Dios tenía de comunicarse con el ser humano, y pensaros que es una comunicación que en el fondo es un reto. Es un reto a cada ser humano y a cada persona a lo largo de toda la historia. Entonces, yo creo que quería terminar haciendo unas ciertas reflexiones de lo que puede ser o de lo que puede significar el monomito y un poco la aplicación también a nosotros, ¿no? Y hay una cosa, una frase estupenda de la tradición en el Himalaya que dice: el mundo es absolutamente perfecto, incluida nuestra insatisfacción y nuestros intentos por cambiarlo. Nosotros, claro, nos solemos preguntar por qué existe el mal. Yo creo que es una gran pregunta de la filosofía y de todas las religiones. Claro, quizás lo que es un tanto revolucionario es decir, no, el mundo es perfecto. Es perfecto en su imperfección, porque de alguna manera yo espero que seáis vosotros quienes vayáis haciendo esa perfección espiritual del mundo a lo largo de todas vuestras vidas. Y además eso otorga muchas perspectivas. Una, que es la responsabilidad personal que vosotros tenéis con el planeta entero, cosa que muchas veces está bastante desdibujada en muchas de las tradiciones, ¿no? Entonces aquí los del Himalaya lo dicen estupendamente, ¿no? Dice, y es perfecta nuestra insatisfacción, cosa que a nosotros nos duele pero no habríamos pensado que es perfecta, y luego nuestros intentos por cambiar el mundo. Está claro que nosotros siempre seremos derrotados frente al mundo porque somos seres humanos, pero de alguna manera el mundo que nosotros dejamos tras una victoria del viaje del héroe, no habremos cambiado el mundo, pero no es el mismo mundo que antes de nuestra victoria, ¿no? Esto que vemos aquí es el esquema completo del libro de Campbell. Como veis, tiene muchas más etapas y es lógico, ¿no?, que no esté tan sintético como el de las películas, porque al fin y al cabo es un poco la aparición la síntesis de miles de mitologías diferentes y que luego no todas tienen exactamente los mismos pasos, ¿no? Pueden haber omisiones, etcétera, pero bueno, la quería poner un poco para que vierais que esto luego tiene una profundidad mucho más grande. De hecho, a quien le interese especialmente este tema, le diría que el libro de Campbell, El héroe de las mil caras, lo puede encontrar en internet a un precio bastante asequible para todos los bolsillos, así que con que hagáis una búsqueda, pues yo creo que si os interesa lo podríais leer, ¿no? Y aquí yo creo que está un poco la esencia de lo que nosotros somos, ¿no? Dice Paulo Coelho que la alquimia consiste en traer al mundo material la perfección del mundo espiritual. En el fondo, esa es quizás la gran síntesis, el quid de la cuestión de por qué, de lo que se produce en la transmutación del viaje del héroe y qué podría ser el sentido último de la existencia si realmente, como decía,
el monomito transmitido a la humanidad de una forma temporal y universal tuviera un porqué, y ese porqué es transformar a la humanidad desde cada una de las personas. Entonces, aquí una de las cosas que vemos que está como muy presente en la alquimia, porque evidentemente la alquimia es la gran ciencia de la transmutación, vemos un elemento que posiblemente hayáis visto millones de veces, posiblemente no conozcáis y posiblemente no os hayáis ni fijado, pero en todas las religiones, también en el Islam, etcétera, se produce un claro ejemplo. Esto que vosotros veis aquí normalmente es un cuadrado, a veces es un octógono, depende de los islamistas. También me parece que los templarios también usaban mucho la base del 8, pero bueno, el 4 y el 8 viene a significar lo mismo, un poco es el mundo físico, digamos como si fuera las cuatro, el espacio, ¿no? Las 4 direcciones, este, oeste, etcétera. ¿Qué es lo que es? Al final el cuadrado es, como digo, seríamos nosotros en una vida concreta, es el mundo físico, es lo tangible, etcétera, etcétera. Pero lo que hay arriba es el círculo, y el círculo, como sabéis, es el polígono más perfecto que existe, en el sentido que tiene infinitos lados. ¿Qué representa el círculo? Pues siempre la divinidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos en todas las catedrales, en todas las iglesias a lo largo del mundo? Una transición del cuadrado al círculo. Exactamente lo mismo en el fondo. Esto que estamos viendo aquí, esa transición del cuadrado al círculo, es el mismo punto que veíamos antes, del mundo ordinario, que sería el cuadrado, al mundo especial, que sería el círculo. Esa transición geométrica de eso que se hablaba, la cuadratura del círculo, esa superposición de dos elementos que por otro lado son tremendamente distintos, es en el fondo ese proceso de pulido de lo material para que vaya un poco ganando la perfección espiritual. Y esa perfección espiritual es lo que construye la evolución del hombre, ¿no? Aquí hay muchas transiciones, como veis, está con arcos, etcétera, y que luego por otro lado es algo que tiene de hecho mucha capacidad de encanto, ¿no? Hay gente que dice que ya en las iglesias modernas uno no se siente tan transportado como en las antiguas. No importa si tú a lo mejor no eres creyente, etcétera, pero lo cierto es que una catedral de este estilo transmuta, transforma. De hecho, es fácil sentirse sobrecogido por la altura de las bóvedas. Y además es que pensar otra cosa, que es tremendamente simbólica, de donde viene la luz que llega a toda la planta, a la oscura planta de la tierra, es del círculo, de la parte de arriba. Entonces estáis viendo que una iglesia que muchas veces parece un conjunto de piedras tiene un mensaje tremendamente complejo que quizás no sabemos descifrar, no sabemos leer, unos más que otros, pero que está yendo a la cumbre de ese elemento que sería también otra vez el monomito. Lo que pasa que sería el monomito hecho piedra, ¿no? Esto es lo mismo, es simplemente, podéis tener diferentes tipos de, a lo largo del mundo, la religión que tú quieras, el Dios que tú quieras, los símbolos que tú quieras, pero siguen hablando el mismo lenguaje. Ese es el lenguaje al que hay que acceder, esa orilla espiritual que está detrás de la letra que yo decía que mataba, ¿no? Bueno, aquí hay otra, esta me parece que es esto creo que es Turquía. Sí. Y que la pongo como un ejemplo islámico de lo que es exactamente el mismo proceso y que de alguna manera quiero resaltar, porque posiblemente yo podía haber visitado esta iglesia y haber pensado, esta mezquita, y haber pensado que es completamente diferente de lo que yo conozco, y en el fondo están hablando exactamente el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, aquí en ese sentido, entramos un poco en lo que es ese lenguaje políglota que tienen muchas de las religiones, pero que al mismo tiempo tienen también unos elementos en común que yo creo que siguen describiendo lo que es el viaje del héroe. Paulo Coelho lo hizo muy bien traducido, un elemento que llamaban el buen combate. Yo creo que lo tiene en el manual del guerrero de la luz, y que viene a ser un poco de alguna manera que nosotros vivamos la vida tratando de ser la mejor versión de nosotros mismos. El buen combate sería
afrontar las dificultades de la vida, pero teniendo una perspectiva espiritual desde nosotros, ¿no? De hacerlo desde la valentía, etcétera, etcétera. Y de hecho hay una cita de Lucas, ¿no? 22:36, donde Cristo directamente invita a la lucha, ¿no? Que es el que tiene una bolsa tómela y también una alforja, y el que tiene una espada venda su capa, el que no tiene una espada venda su capa y compre una. Cuando realmente este tipo de interpretaciones que vamos a ver, que al mismo tiempo es la yihad de los islámicos, que es esto que llaman Guerra Santa, pasa que la Guerra Santa ahora es un término espiritual de la misma lucha que hemos estado haciendo, de esa valentía que exige el héroe para coger el elixir del mundo espiritual. Lo que pasa es que es un término que se ha intoxicado tremendamente dentro de la política, pero que en el fondo exige lo mismo. ¿Qué es lo que le pasa al héroe? ¿Qué es lo que necesita el héroe? No solamente la valentía, también una cierta cooperación un poco con lo divino, con lo espiritual, para luchar esa lucha, ¿no? Entonces aquí hay un tema que es muy curioso, y es que musulmán significa el que se somete a Dios. Claro, todo este tipo de cosas, si no las vemos en la clave, como estoy diciendo, del monomito, pues el que se somete, pues nos parece que los musulmanes, que son una religión mucho más atrasada. En el fondo, todo esto no está hablando lo que nosotros pensamos, está hablando de sumisión ¿a quién? A Dios. ¿A quién? A la divinidad. Entonces, básicamente Cristo lo dice con Lucas 22:42, no se haga mi voluntad sino la tuya, y sería ese punto de cooperación que exige el héroe, que exige el ser humano, una vez que ha tenido la caída. No enfadarte con Dios, aunque bueno, también es perfectamente válido, y estar enfadado con Dios, y yo creo que es una etapa espiritual tan legítima como cualquier otra, de un poco de resistencia a lo que es esa transformación que te va a venir. Pero en el fondo, ¿de qué están hablando? Todo ese proceso de sublimación espiritual del mundo, de la vida, de lo físico, necesita de esa valentía, y necesita de alguna manera que al final el héroe deje de ir en contracorriente y empiece a luchar, ¿no? Entonces, aquí hay una moraleja que es muy curiosa, que sería lo que decía yo antes, ¿no? Quizás he corrido un poco, que al final ese proceso de sucesivas crisis que afrontaríamos todos los seres humanos sería un poco el por qué estamos aquí, y podría ser uno de los modelos, una de las maneras que tiene la vida, Dios, la divinidad, de transformar el mundo. Hay muchos ejemplos de esto, y está claro, por ejemplo, en el tema del cambio social. Ahora mismo vivimos en democracias razonablemente asentadas, donde, por ejemplo, se recoge pues el derecho de la mujer a muchas cosas. En realidad, todo eso es una historia tremendamente corta en la historia de la humanidad. Las mujeres a principios del siglo XX no podían votar, pero no en muchos sitios, ni siquiera en el país supuestamente con más libertades, que tampoco Estados Unidos, etcétera, ¿no? El tema de las personas, de los derechos de las personas de color, afroamericanos, etcétera, fue la lucha especialmente en Estados Unidos en los años 60. En los años 60, o sea, daros cuenta que realmente de esto hace nada. La gran mayoría, la gran ola de países que salieron del colonialismo americano y europeo en África, fue todo en torno a la década de los 60, el año 65. O sea, hay muchas historias ahora, muchos conceptos que precisamente quizás, bueno, porque vivimos en una parte del mundo que está... pues que no está mal, la verdad, y todo hay que decirlo, y que gozamos de muchas libertades, y sobre todo cada vez somos más conscientes de nuestros derechos. Y lo curioso es que todo eso ha sido una lucha incesante de miles de héroes a lo largo de toda la humanidad, en el que porque de lo que he estado aquí hablando, o de cómo se logra, por ejemplo, a través de Gandhi, ¿no? De cómo se han logrado todos esos derechos. Ahora, por ejemplo, que se está tratando de cancelar el tema del toro de la Vega, etcétera. ¿Por qué? De lo que estoy hablando al final es de una conflictividad social, que es la manera en la cual las sociedades evolucionan, pero evolucionan a través del conflicto, a través de vencidos y vencedores. O sea, lo hace de una manera truculenta, que tiene pasos adelante y pasos atrás,
que hay vueltas a la oscuridad de una supuesta Edad Media, etcétera, pero siempre se hace a través de la valentía de la lucha. O sea, y del oponerse un poco a lo que nos considera injusto y que, como digo, exige la valentía del héroe, ¿no? Entonces, esto, de alguna manera, como decía yo al principio, que podía ser un poco la formulación de una religión, en el sentido de que si nosotros, al afrontar aquellos retos que tenemos en la vida, ojo, no nuestras victorias, no nuestras guerras particulares, sino aquellas que de alguna manera nos vienen impuestas, porque yo con mi ego me puedo enganchar en todo tipo de cosas, y evidentemente, digamos, una formulación básica, no sabría cómo hacer para diferenciar una cosa de otra, pero esa invitación a la lucha que te impone de alguna manera el universo es de alguna manera esa forma de que el mundo se vaya renovando, y es todo lo contrario, como decía, de los códices cerrados de libros que tienen la última letra, ¿no? Y en este sentido, bueno, hay un concepto tremendamente precioso en la Cábala, que es el tema de la vasija, ¿no? En el cual la vasija seríamos nosotros, y la manera de recibir más de la divinidad o más de la abundancia del espíritu es transformarnos a nosotros mismos, o sea, transformar lo que nosotros seríamos una vasija. Si tú amplías tu vasija a través del amor, de las bendiciones, de ayudar a los demás, de ser buena persona, cuanto más ancho eres tú, más recibes. No porque Dios te dé más o menos, porque en el fondo siempre te puede llenar completamente. Es un símbolo que quería recoger de la Cábala hebrea, porque yo creo que funciona bastante bien de cómo sería este tema de ir evolucionando, ¿no? Y aquí hay otro concepto también sacado de la Cábala, que es el Adam Kadmon, que en este sentido, y es una cosa que yo creo que también es otra de las moralejas del camino del héroe, ¿no? Del monomito, que sería que en el fondo nosotros no tenemos, por ejemplo, en el cristianismo y en otros sitios, por ejemplo, parece que yo puedo ir al cielo y mi vecino que ha sido malo va al infierno. Entonces la salvación es individual, lo cual de alguna manera separa a la gente. En cambio, para la Cábala, ese Adam Kadmon, lo que tenemos sería que toda la humanidad en el fondo es como si fuera un enjambre de almas, un enjambre de miles de chispas divinas, pero al mismo tiempo es la misma alma. Y la salvación es grupal, ojo, no individual. Con lo cual todos tenemos que evolucionar juntos a ese punto de conciencia en el cual llamaríamos lo que dice la salvación. ¿Qué exige de eso? Que tú eres responsable del resto de la humanidad. Tú, al transformarte, tú transformas toda la humanidad, un poco porque tú eres parte de la humanidad en un sentido directo, pero también en un sentido mucho más indirecto, porque eres ejemplo para los demás. Y como decía, posiblemente tú no cambies el mundo, pero el mundo que queda es diferente del mundo que existiría si tú no hubieras vencido tus batallas. Entonces, en ese sentido, la salvación es un trabajo en equipo y tú tienes una responsabilidad compartida, con lo cual no vale echarle las culpas al otro, sino que hay que buscar un espacio hacia la transformación desde el emprendimiento, ¿no? Entonces, aquí hay una frase que a mí me encanta de una película, y El Atlas de Nubes, que al final es una película un poco que habla de cómo el mundo se va transformando a través de las sucesivas generaciones a lo largo de siglos y siglos. Y como digo, el mundo la vida que tú tienes, de alguna manera se la debes al resto de la humanidad, ¿no? En la película dicen: nuestra vida no nos pertenece, porque del vientre a la tumba estamos unidos a otros del pasado al presente. Y cada crimen que cometemos y cada gesto amable damos a luz nuestro futuro. Es decir, nosotros no somos conscientes de que ahora mismo estamos escribiendo la parte de la historia que será la herencia, tanto cultural, de medio ambiente, de recursos, de guerras, de cultura, etcétera, etcétera, que podrá ser el mundo dentro de 100, 150 años, etcétera. Nosotros tenemos una responsabilidad. Es totalmente lo opuesto a los modelos capitalistas o neoliberales en el que siente que uno no le debe nada a los demás. Al revés. Todos tenemos una cierta responsabilidad,
y desde mi punto de vista, como decía antes, esto es desde el monomito, ¿no? Si aceptábamos esa hipótesis de que el monomito, esa estructura que es una invitación a la lucha, a afrontar tus retos, a luchar tus propias batallas, como parte de un plan divino en el cual eso te viene de fuera, como decía, eso podría ser, por un lado, la formulación al menos de una religión que tuviera por lo menos una base científica desde las ciencias sociales, ¿no? Y iba a decir un par de cosas. También quería decir que, vale, que todo lo que he dicho de alguna manera puede parecer que está muy dirigida a gente que cree, supongo que aquí serán mayoría, pero al mismo tiempo esa formulación permite, o esa manera de expresarlo permite una formulación que sea totalmente trasladable a una persona atea. ¿Por qué? Porque un ateo, por muy rabiosamente ateo que sea, o aunque no cree en nada, comparte la misma estructura psicológica que comparte un creyente. Es decir, todo el tema de los arquetipos, de lo que nos hace el tema de la transformación, las crisis, un ateo las tiene igual. Quiero decir, de alguna manera eso no está tanto, esa transformación o esas enseñanzas que cogemos de Campbell no vienen porque creamos en una cultura u otra, sino porque somos humanos y porque tenemos una estructura psicológica. Y entonces, en el fondo, llegamos a una conclusión desde la que se están dando cuenta los folcloristas modernos, y que es una cosa que también está haciendo un cierto daño a nuestra cultura. Y es que, por ejemplo, cada vez creemos menos, según lo interpretemos, ¿no? La religión también está cambiando, pero creemos menos, por ejemplo, antes con la iglesia, etcétera, etcétera, y una de las cosas que estamos haciendo es abandonar nuestros rituales. Ahora mismo, por ejemplo, los folcloristas, la gente, pues no sé, que coge leyendas de Cantabria, leyendas de Extremadura, y vemos que antes había un montón de pequeños ritos, esos ritos de paso, por ejemplo, cuando el matrimonio era uno de ellos, por ejemplo, el paso a la pubertad, etcétera, etcétera, y había muchas cosas que eran, desde lo simbólico, un cambio de estado. Nosotros eso lo estamos perdiendo. Y hay muchos elementos que están desdibujando. Yo no digo que unas cosas no tengan unas ventajas y otras otras, pero en el fondo, a nivel de alma somos seres simbólicos. Y todos esos pasos, esos ritos, no es lo mismo casarse como un mero trámite al que cobra una importancia sagrada la aceptación de un compromiso con otra persona frente a Dios y lo vive de una manera simbólica. No es lo mismo la madurez que tú tienes, pues 13, 14 años y simplemente eres adolescente, a que tienes un rito de paso y a partir de ese momento eres un adulto, por así decirlo, ¿no? Todo ese tipo de cosas, lo que es también en los ritos de muerte, etcétera, etcétera, todo eso, por muy ateos que seamos, tienen un profundísimo impacto en nuestra vida, en cómo entendemos las cosas, en el compromiso que tenemos y en la sociedad que tenemos, que ahora mismo está muy carente de referentes a ese nivel, ¿no? Especialmente en compromiso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí un poco la reivindicación que quería hacer de que en el fondo, creáis o no, sois seres simbólicos, porque vuestra mente es simbólica, porque soñáis con símbolos y porque todo en el fondo tiene a veces más significado del que le queremos dar. Y esta era pues la aportación que quería hacer yo de la reflexión de hoy. Muchas gracias. La luz, la apago. Bueno, preguntas, críticas, reproches. A ver, Miguel Ángel, nos has enfocado un héroe del que da tiene un comienzo para hacer un recorrido con unas facetas y unas fases. ¿Tú no crees que a lo mejor el final es para cumplir con una ley de progreso? ¿Con una ley de progreso? Sí, del ser en sí. Sí, en el fondo es lo que yo creo que sería. Es que también estaría feo para decir, pero eso de alguna manera es como decir que Dios nos usa para que la humanidad progrese a través de las crisis. Entonces, ¿somos una herramienta? Sí, es un tema de progreso. Un tema de progreso que tiene una cierta respeto por la libertad humana. Sí, claro. Puedes decidir no progresar. Vale. Y yo creo que a ese nivel, claro, depende cómo lo hablemos, pero técnicamente, en ese sentido, quien te impone la prueba, que sería la divinidad, también te respeta que tú decidas que no.
incluso como si quieres abandonar el lado divino, por así decirlo, el lado luminoso, al final la divinidad eso te lo va a respetar. Tú decides lo que tú quieres. ¿Qué es lo que pasa? Que el primer beneficiado de tener éxito en tus luchas eres tú. Yo quería aportar un tema, y es que has comentado que lo que estemos haciendo hoy pues nos va a marcar de cara a futuro, ¿no? Sí. Precisamente la doctrina espírita, uno de los elementos más fundamentales de los que partimos todos los que nos dedicamos a la enseñanza y a aquellos que estudian, es comprender que nuestros comportamientos en el día de hoy, primero, somos el resultado del ayer, naturalmente, y que todo aquello que realicemos de cara al futuro es lo que nos va a marcar precisamente el próximo paso que vamos a tener. Es exactamente es decir, vamos llegando a una serie de conocimientos y de metas por diferentes sitios, ¿no? Es exactamente eso. Claro. Lo que pasa es que hay una perspectiva que sería como llevar lo del viaje del héroe a lo social, porque el viaje del héroe es muy particular o muy personalizado y siempre lo va a ser porque el que se está comiendo el marrón y el que tiene la crisis eres tú. Pero ¿cómo es el mundo producto de miles de transformaciones individuales? Esa es la responsabilidad compartida y eso es la evolución que dice él. Y es una evolución en la cual es muy real porque, por ejemplo, existen muchos estudios sociológicos y tal, en el que cuando una cosa es compartida, sentimos que la responsabilidad personal es menor. Y nos tendemos a echar un poco de lado, como decir, bueno, yo qué sé, pues si las carreteras de Madrid no son del ayuntamiento, yo no puedo hacer nada, porque total, en el fondo, esto lo que nos prueba es decir que esa falta de responsabilidad personal en lo social es un espejismo. Realmente sí tenemos una cuota reducida, vale, pero es vuestra cuota y curiosamente nadie la puede hacer por vosotros. Como decía, quizás no cambiaréis el mundo, pero el mundo que dejéis no será el mismo del que dejaríais si no hubierais luchado. Joder, pues el otro día con lo de los robots, un montón de preguntas y hoy no. Muchas gracias. Perdón, tú has dicho que no sé si hablabas del héroe, pero que al final la batalla contra los elementos adversos del mundo siempre era una batalla perdida, aunque no era realmente perdida. No sé si iba por ahí, pero tú dijiste, creo, decir que bueno, que al final hay que pelear contra esas adversidades, aunque sabemos que finalmente lo vamos a perder, pero no es una pérdida. Bueno, no, es que ha sido, digamos, un giro lingüístico, por así decirlo. Me parece que era Oscar Wilde que dice que si tú te peleas con el mundo, ponte de parte del mundo. Significa en el sentido de que prácticamente una sociedad con tantos miles de millones de personas y tal, que tiene una inercia tremenda, el cambio social es muy tremendo, no es tampoco, no sé, lugar aquí de alientar falsos mesianismos, como que vamos a cambiar el mundo. Es una cosa muy, muy, muy lenta, ¿no? O a veces no tan lenta, pero bueno, a veces son palpables los cambios en 40, 50 años, pero eso son las sociedades modernas. En el Paleolítico podían existir, pues no sé, a lo mejor 3 millones de generaciones que seguían recolectando los frutos exactamente igual. Es una cosa que es muy lenta. Entonces, en ese sentido, yo decía que no vamos a cambiar el mundo porque quizás no has de hacerlo tampoco exactamente con ese afán, porque desde luego vas a llegar a la frustración, pero cámbiate tú, ¿no? Hay una frase que decía, quería cambiar el mundo y vi que no, luego dije que quería cambiar a mi familia, luego a mi pareja, y dije, bueno, pues al final, aunque sea, me cambio yo. Pero es que, claro, al final el tema es librar tu propia batalla, punto. Ahora has leído, por supuesto, la novela de Hemingway, El viejo y el mar. No la he leído. Bueno, porque debería, ¿no? Sí. Sí, creo que sí, pero bueno, no soy personal. Porque realmente el viejo es el hombre de siempre. El mar, por supuesto, es la vida. El mundo, ¿no? Es la vida. Y él sabe que cuando en el viaje hacia la otra orilla,
él, la vuelta, mejor dicho, a la orilla, él va a perder todo lo que ha perdido, porque los tiburones se lo van a comer, que son las adversidades de la vida. Sin embargo, él se siente muy satisfecho al llegar a la orilla, a pesar de que las adversidades han ganado y le han comido todo. Pero es un viaje que él tenía que hacer. No sé si de alguna manera tiene una concomitancia con esto, pero... Sí, bueno, también, a ver, es que también piensa que esto es un arquetipo. Un arquetipo es una estructura sobre la cual caben millones de particularizaciones, ¿no? Cuando decimos que esto es una crisis y que empieza por una crisis, tampoco significa que en todos los casos realmente te tiene que pasar una pequeña desgracia. A lo mejor ya eres una persona que tú mismo, desde tu propio interior, vas hacia tu batalla sin que realmente te tengan que dar un coscorrón, ¿no? Y es tú quien... Lo normal es que no, porque esa transformación nos cueste trabajo, y no solo nos cuesta trabajo, nos cuesta el yo, porque cuando tengas éxito no vas a ya ser enteramente tú. Ese es uno de los motivos por que en psicología a veces la transformación no da miedo, porque el yo muere en el proceso, aunque luego salgas una versión mejorada de ti que tendrá otros problemas, ¿no? Pero de alguna manera tú dejas... O sea, realmente pensar una cosa, el héroe que abandona el mundo ordinario nunca vuelve. Jamás. Porque vuelve del renovado, pero vuelve otro. Con lo cual, una parte de algo... Ha muerto para nacer. Claro, pero ese yo que partió, y de alguna manera muy simbólica, lo podemos admirar así en todos los viajes. El viajero jamás regresa. ¿Tiene alguna semejanza esos 12 puntos con las 12 casas del zodiaco? No sé suficiente de astrología para responderte eso. A ver, están basados en ciclos, también, porque aquí te puedes llevar todo a lo que son ciclos de la vida, la muerte, etcétera, que sería otra vuelta pero no directamente, aunque pudiera... Pero también, porque son ciclos, efectivamente, si el Sol va recorriendo, el Sol, ¿no? La Tierra, bueno, sí, el Sol va recorriendo todas las 12 casas, etcétera, y es un proceso desde, si es el año, desde la Navidad, que es la muerte, con el otoño, con la primavera, que son unos ciclos que en el fondo también es esto. Aquí lo estamos hablando de una batalla, pero también en las sucesivas encarnaciones, porque al final, ¿qué es un año? Sino la vida y la muerte de una planta, de una cosecha. A nosotros nos sirve de patrón precisamente por la vuelta, pero es un ciclo entero. Yo a lo mejor tardo, no sé, 60, 70, 80, 100 años en dar una vida humana, que sería también como una cosecha, pero el símbolo pues es parecido. Aquí hay un tema que no es de lo contingente, sino lo que te decía, no que eso te vaya a pasar de alguna manera. Evidentemente, al final supongo que estarás llamado a evolucionar, pero estaba el paso en el que tú te podías negar. Y es curioso, y eso lo he hecho bastante hincapié, porque está en toda la mitología. Siempre hay alguien que dice yo no quiero luchar, porque tiene miedo, porque no se atreve y tal, y le dejan. Le siguen abriendo la puerta, o se la cerrarán algún día, no lo sé, pero le respetan. Y es normal que le pregunten, porque le van a meter cizalla cuando entra en el mundo. Yo te quería preguntar por la figura del maestro. Se dice que el maestro no se le busca, sino que cuando uno está preparado, el maestro viene a ti. Claro. ¿Eso es así? ¿Y cómo reconocer a un maestro de verdad? Uy, yo consejos así de cómo no me metería yo en esas cosas. Pero empezar porque no tengo respuestas. Hay una cosa súper interesante, ¿no? Que yo lo dije. Digo, el maestro aparece porque la crisis no la provocas tú. Quiero decir, yo me puedo meter en muchas guerras. Mañana, hoy mismo, puedo decir, no, porque es que yo qué sé, porque tengo que sacar al PP del gobierno, porque tal, porque tengo que esto. Yo puedo, pero no son las luchas de Dios, o no son las luchas del universo, son las mías personales. Entonces, en ese sentido, lo que te quiero decir que todo eso, aun cuando es algo del alma, es un proceso que en el fondo viene de fuera, ¿no? Entonces, yo no buscaría un maestro. Es más, ni siquiera sería igual importante que le reconozcas, porque si te lo brindan y te da la ayuda, a lo mejor tú le reconoces cuando ya estás saliendo de la cueva y dices, joder, pues si al final el que me ayudó era... No importa, porque el tema ahí es más que tú vivas tu propio ciclo, a que vayas, posiblemente vivamos más procesos de estos, de los que comprendemos que de los que no. Entonces
Claro, todo eso de reconocer al maestro sería como hacer un viaje del héroe como completamente consciente. Pero también es que si fueras consciente ya no harías ese viaje, harías quizás otro. Porque si veis la primera foto del chico que se iba a caer al abismo, estaba por uvas, ¿no? Entonces cuando te has dado el empujón y cae al mismo sitio y que ya empiezas tú a decir, ah, pues ese es el maestro, este tal, es que no sé qué, seguramente no va a funcionar así. Pero es mi opinión, ¿sabes? No lo sé. O a veces tampoco hay maestro, porque por ejemplo lo de Jonás, que me estaba yo dando cuenta exactamente, Jonás se negó a ir a Nínive a predicar que iban a destruir la ciudad. Se metió en un barco, los marineros le echaron al mar pensando que él había ocasionado la tormenta, que era el que había dado mala suerte, y fue cuando se lo tragó la ballena. Que a lo mejor el maestro es el que le dio el empujoncito al agua. O él mismo cuando estaba ahí dentro de la ballena. Claro, a ver, lógicamente, como digo, es una estructura sobre la que puedes poner, quitar, porque tiene 1000 caracterizaciones. ¿Que tú no necesitas un maestro? Pues no lo sé, realmente. No sé si siempre, o a lo mejor es una intuición, o a lo mejor es un sueño. Dices, deberías de ir a tal sitio. Y tú esa noche lo sueñas y te levantas por la mañana, joder, pues yo de tal, pues no sé qué. No sé, ¿sabes? De hecho, tampoco, yo lo que digo que es una cosa que de alguna manera es más que te ocurra que tú la buscas, ¿no? Entonces, tratar de ser consciente de todas las etapas posiblemente pueda ser un juego intelectual vano. ¿Es esencial el ser humano o es aprendido? Es decir, ¿lo conoces desde siempre o te lo tienen que enseñar? ¿El qué? El proceso. El proceso yo creo que no lo hemos descubierto quizás hasta el siglo pasado, porque era algo que estaba en nosotros de la manera, incluso cuando nos inventamos una historia, o estamos haciendo eso. O incluso a veces cuando nos ponemos pruebas a nosotros mismos, nunca os ha pasado de estar viviendo algo y decir, es que esto es como demasiado fácil para lo que sé, como que yo necesito la sensación de que me estoy superando y de que como que quiero que una cosa sea una prueba. No, sino porque a lo mejor no valoras tanto lo que es sencillo, o porque a lo mejor tú ansías una especie de transformación y lo que no te cuesta trabajo no es transformativo. Entonces, de alguna manera, eso es como si estuviera imbricado en nosotros. Entonces, esto se creó no cuando empezó a pasar, sino cuando nosotros nos dimos cuenta que era la estructura patrón de miles de las historias que llevaba toda la humanidad inventando. Es que yo pienso que lo que estás comentando es debido a que surgirá cuando nuestro estado evolutivo nos impulse a ello. No, entonces no me he enterado bien. Si es esencia de uno mismo, es decir, que tú ya naces con ello. Naces con ello, aunque pero no sepas, ¿cuándo reaccionas? Eso es. Reaccionas cuando tienes la capacidad de entenderlo, de comprenderlo. Es que te ha pasado eso. Pero yo creo que también te puede pasar de alguna manera un tanto inconsciente. Claro, hasta que lo conoces. Claro, porque nosotros lo llevamos. Te puedes volver colaborativo y dices, hombre, me está pasando esto. De hecho, a mí, por ejemplo, cuando me echaron de controlador aéreo, por el último día del curso y tal, después de 5 años estudiando y tal, pues yo esto se lo dije a un amigo que era voluntario conmigo en la cárcel, y me dice, qué suerte tienes, estás viviendo un proceso de renacimiento y muerte. Yo era la primera vez que oía eso y le miré como diciendo, te meto un... Y digo, claro, ¿qué es lo que pasa? A mí me había pasado una cosa que me exigía reinventarme. Para mí era una putada. Y que te digan, qué suerte, como diciendo, lo que te está pasando es genial, Miguel. Y yo digo, joder, de locos está el mundo lleno, ¿sabes? Entonces... Pregunta, yo aquello no lo podía vivir así, pero lo que estaba claro era que yo tenía que salir adelante. Podía haber vivido, y de hecho lo hice, nuevas cosas. De hecho, me metí a divulgador y a hacer radio después de que me echaron a lo de controlador, me reinventé, pero yo lo hice porque decía, joder, pues yo no me puedo quedar toda la vida mirando un tren que ya pasó. Pues de hecho lo hice. Y lo hice porque en el fondo... Esto no es una formulación intelectual. Ahora estamos poniendo blanco sobre negro, pero en el fondo es la vida misma. Es el salir adelante, el quiero estar bien, o o lo más o menos del mundo que ante una adversidad o te rindas, pero te crezcas y la superes. Con lo cual, pues sí. Claro, que es más o menos lo que quería decir, que no te lo tienen que transmitir, que tú lo tienes. Claro, no, lo tienes. Cosas, habrá gente que a lo mejor no sea consciente nunca y piense que es una suerte en el camino. Y que puedas, no, ya. Adormecida, hay gente que está adormecida. Bueno, pero... Es también lo que hablaba Víctor, ¿no? Cuando hablaba del maestro,
pues el maestro, ¿cuándo aparecerá? Cuando tú estás en condiciones. Pero creo que el maestro no es exterior. El maestro es la conciencia que despierta, evidentemente. Y daros cuenta que también parece que... No hay un maestro, claro, es tú mismo. también somos ya una sociedad que... Cuando tú estás en Cuando estás condiciones, en tú mismo despiertas a la conciencia. Claro, es que es un tema porque, por ejemplo, ahora mismo ya tenemos acceso, digamos, a muchos puntos de lo que son enseñanza espiritual. Podemos venir aquí con Juan Miguel, pero también podemos ir a una librería y comprarnos los libros de autoayuda, y en todos los libros dice, este es como el inicio de tu camino espiritual, etcétera. Vale, lo que queráis. Y podéis ser más colaborativos. Pero a nivel mágico, quien es la verdadera iniciadora es la vida. Es la vida quien te va a poner frente a tus dificultades. Y esas dificultades son tus maestros. Y eso lo puedes vivir de una manera... Es el reto. El reto. Lo puedes vivir desde una manera consciente, dándote cuenta de todo y flipando con tus colegas, decir, estoy viviendo un proceso de renacimiento y muerte, y hasta te dan una palmadita en la espalda. O puedes que años después leas un libro y digas, pues sí, a mí esto me suena. Esto ya lo sabía yo. Y de hecho, tú puedes ser consciente de todo esto y sucumbir tus batallas, y puedes ser completamente ignorante de esto y tener éxito en tus batallas, porque esto, como digo, no es una formulación intelectual, aunque lo podamos sintetizar gracias a Campbell. Es algo transformativo y personal, y eso es solamente vida pura. Personal e intransferible, ¿no? Claro, nadie se va a transformar por ti. Y que conozcas el proceso te puede ayudar, sí o no. Igual te somete a más, no sé explicarte. Vas a poner más esfuerzo, no. A lo mejor te revelas más si conoces el proceso, porque yo te digo, en ese sentido también te puedes enfadar. ¡Oh, Dios, con lo bueno que he sido todavía yo, y ahora me envías un ciclo de estos que... Es humano no enfadarse. Y es una etapa completamente tal, pero por lo que te digo, que a veces puede ir en contra tuya conocerlo, porque dices, la que me has metido, ¿sabes? No, pero yo me refería más a si se transmitía de personas a personas, pues todos lo tenemos. Otra cosa es que no es comunicativo, no es comunicativo, es individual. Claro. Lo tenemos. De hecho, hay una cosa muy bonita que es lo que llamaban la lengua de los ángeles, que es como esa capacidad que tienen de entenderse todos los seres del mundo. Es decir, tú a veces ves un perro, un lobo, un gato y tal y cual, y hay un momento en el que por algo, tú más o menos hay una especie de comunicación lenta, o sea, será una comunicación básica, pero tú sabes si te va a atacar, si es de bueno, de malo, no, hay ese punto. Y en el fondo es que además, el otro día leí que nosotros compartimos el 99% y pico del ADN con una mosca, es verdad, en muchas cosas somos esencialmente lo mismo. Todos nacemos del útero de una mujer, por ahora, todos, no lo digo porque con lo del transhumanismo y todo eso, pero todos sentimos dolor, todos estamos acostumbrados al ciclo de la vida, la muerte, etcétera, y hay miles de cosas que son códigos que no son ni culturales, es mucho más profundo. Miguel Ángel, si todo parte del principio cósmico universal, claro, pues entonces es normal que una mosca tenga el 99%, o que nosotros tengamos lo de la mosca. Claro, entonces esencialmente somos todos lo mismo, y en ese sentido pues es ese proceso, ¿no? que como decía venía de afuera, y que tenemos un poco pues pues esa posibilidad o no, pero esa responsabilidad de tener éxito en nuestras batallas vitales, porque no es para nosotros solos, aunque eres el principal beneficiado, claro. No tiene más remedio. Claro. Es así. Pero te puedes enfadar y dices, pues yo no jodo. Pues nada, nos vamos a tomar una cerveza.